Dios les bendiga a todos. Amada Casa Icle, una bendición. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del modelo de Jesús. Estamos en un repaso, ¿verdad? Acerca de estos principios del modelo de Jesús, cómo aplicarlos a nuestras vidas, cómo podemos tomar notas y estar pendientes de muchas cosas interesantes que nos enseña el modelo de Jesús. El, en la reunión anterior del mes anterior estuvimos viendo acerca de la importancia de odres nuevos, cómo mantenernos en nuestras vidas espirituales, personales, siendo odres nuevos, constantemente renovados. Sí, Pastora Jenny. Solo preguntarle a el equipo de liderazgo si ellos enviaron el link a sus equipos de trabajo para que todos pudiéramos estar aquí. Sí, el link debe de ser enviado a todos los equipos de trabajo, es correcto. Sí, yo quiero Sí, preguntar pastor, si lo hicieron. Ujú. yo sí, pero de los de nosotros solo Kenia y se lo envié, pero no me respondió. Y si pues no usa ese tipo de cosas, dice, y mi papá pues no me ha dicho nada hasta ahorita. Sí. Bueno, vamos a continuar. Solo recalcando eso, repasando eso, esa instrucción, que no solo el liderazgo, ¿verdad? Principal, sino sus equipos de trabajo. Ese es el propósito de hacer esta dinámica. Incluso en este horario, para que ya, donde ya todos estamos desocupados de nuestras actividades, para poder integrarnos, ¿verdad? A este repaso y hablar todos el mismo idioma. Bien, vamos a comenzar orando. Recuerden que vamos a orar por nuestra pastora Jenny, quebrantada de salud, que Dios siga haciendo su obra en ella. También por hermana Wendy Vázquez, que Dios siga haciendo su obra en ella, ¿verdad? Pastor Julio, si nos dirigen una palabra entonces de oración, tomando en cuenta estas dos peticiones, no sé si hay alguien más que necesite oración por salud para poder tomar esa petición. Pastor Julio, abra su micrófono para poder. Buenas noches, ¿me escuchan? Amén. Sí, amén. No sé si hay más peticiones o solo el pastor, de la hermana Gwen. Si no, oramos. Noche, bendiciones. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que estás proveyendo, Señor, para poder aprender de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ese gran tiempo, Señor, que vamos a estar hoy en unidad, Señor, en un mismo espíritu, Señor Jesús. Padre, y como así, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, venimos delante de tu presencia, Señor, presentando la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús. Padre, pidiendo tu bendición, Señor, pidiendo, Señor, tu cobertura, que tu aceite, Señor, venga sobre ellos, Señor, y pueda ser sanado, Señor. Oramos, Señor, por la vida de nuestra pastora, Señor Jesús. Padre, pon tu mano sobre ella, Señor. Que todo espíritu de enfermedad, Señor, toda dolencia, todo aquello que estorba, Señor, todo aquello que pone en oposición, Señor, a su cuerpo, Señor, sea quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos que tú, Señor, obras en gran manera en ella, Dios. También, Señor, oramos por la vida de hermana Wendy, Señor Jesús. Hemos declarado un milagro en su vida, Señor. Solo te pedimos, Dios, que ese milagro venga a luz, Señor, que sea ese milagro visible, Señor, delante de nosotros, Señor Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Te damos gracias, Señor, por cada uno, Señor. Abre nuestros sentidos, Señor, espirituales, Señor, nuestra mente, Señor. Prepáranos, Señor, en nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor,
y poder entenderla, Dios, y de poder entender el propósito por el cual tú nos tienes en este lugar, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, toma control de cada uno de nosotros, aún de los pensamientos, toma el control, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Julio. Bien, vamos Amén. a aprovechar el tiempo y pues nuestro tema de hoy es la oración transformadora. Y tenemos ya ahí el documento compartido en las pantallas de ustedes. Luego este mismo documento usted puede tomar desde luego sus propias notas, sus propios apuntes, y luego este documento en PDF se le estará enviando al chat de liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Yo lo tengo en efectivo, pastor. Ven en físico. ¿Será que es el mismo, verdad? Sí, es el mismo, solo que hemos Ajá. hecho una versión 2.0, una versión ya resumida, una Más versión corto. más breve, más corta, más concisa, precisamente para no extendernos tanto y aprovechar el tiempo de espacio que tenemos. Y lo primero que tenemos, pues, es nuestra, si queremos decir una introducción, buscando una definición. ¿Qué es orar? Una oración transformadora. La oración transformadora es más que una simple conversación con Dios. Es un acto en el que se le da permiso al cielo, se le da permiso a Dios para intervenir en nuestra vida y transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser interior. Esta oración no se trata de pedir para las necesidades, sino de permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nos redarguya en las áreas más íntimas y privadas que solo tú y Él conocen, de tal manera que cambien lo secreto y esa transformación y ese cambio en lo secreto pueda reflejarse en nuestra vida pública y en nuestra vida de servicio también. Entonces, quiero hacer notar que no es lo mismo orar por las necesidades básicas diarias, no es lo mismo orar por el pan de cada día que orar la oración transformadora pidiéndole al Espíritu Santo que nos examine, que nos redarguya, que nos transforme en esas áreas íntimas, privadas y personales que Él y nosotros conocemos. En resumen, la oración transformadora busca y permite al Espíritu Santo cambios internos, renovación espiritual y una renovación personal. Cuando usted quiera participar o aportar, pues solo levanta la mano y le damos la palabra, ¿verdad? Para que sea no un monólogo, sino una reunión participativa para todos. ¿Qué tenemos como base bíblica para oración transformadora? Tenemos el Salmo 139:15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura así: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y el segundo versículo bíblico, entonces mire que antes de pasar al segundo versículo, mire que este Salmo 139:15 habla de algo secreto, de algo que sucede en lo secreto, en lo íntimo, algo que solo Dios conoce, ahí en un vientre, de cómo se gesta en un vientre un niño, un feto, y se desarrolla hasta convertirse y dar a luz. El salmista y nosotros estamos tomando esa base bíblica para relacionarlo con la oración transformadora. ¿Cómo cobra vida la vida de Dios en lo secreto en nosotros? Y cómo en lo secreto Dios nos conoce. Así como dice el salmista, ¿verdad? Luego el segundo versículo que tenemos para base bíblica es Mateo 6:6. Lo dijo Jesús así:
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la palabra que tenemos en común en estos dos versículos del Salmo 139:15 y de Mateo 6:6? Hay una palabra que brinca ahí y que es un requisito para hacer oración transformadora. ¿Alguien ya la identificó? ¿Está en los dos versículos? Vamos, alguien abra su micrófono y pueda identificar esto. La palabra es secreto. Amén. Amén. Ahí está la clave. La oración transformadora no es una oración pública. Entonces, mire la diferencia de oración que tenemos. Y hemos dicho, no es la oración de pedir el pan de cada día. Número dos, no es una oración pública. No es la oración que hacemos por otros. No es lo mismo oración transformadora que intercesión por otros. O que orar en el culto en voz alta, una oración pública, donde le damos la bienvenida a todos al inicio de una reunión, de un culto, de un grupo. No, la oración transformadora, la clave es que es un secreto. Es entre Dios, es una oración en privado, mejor dicho. Por eso dice Jesús ahí, entra a tu aposento, cierra la puerta, cuando ya estés ahí en lo privado, entonces ahí en lo privado, ahí en lo secreto, entonces va a empezar a gestar cosas Dios. La oración transformadora se practica en lo secreto, en lo privado, es en los momentos de oración transformadora donde Dios nos observa y donde Dios nos transforma. Obviamente los resultados públicos de un discípulo de Cristo son evidencia que ha pasado tiempos privados con el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir. Los resultados públicos en la vida de un discípulo de Cristo son evidencia de que ha pasado tiempos privados con el Espíritu de Dios. Te fue bien en el grupo, Dios te respaldó, en lo que estás sirviendo, el Espíritu de Dios camina contigo y la gente lo ve, resultados públicos. Eso es señal de que esa persona ha pasado tiempos privados con Dios, donde ha permitido derramar su alma, donde ha permitido que Dios lo confronte, que Dios lo redarguya, pero que Dios lo transforme también. ¿Vamos bien hasta acá? Solo levánteme Sí, su mano ahí, haciéndome una afirmación. Deberíamos todos, mis hermanos, de tener la cámara abierta, hermana Yuri, hermana Wendy, hermana Angélica, hermana Ana, hermana Marlene, hermano Gabriel, todos deberíamos de tener nuestras cámaras abiertas. Les exhorto a hacerlo, por favor. Yo quisiera agregar que la oración transformadora es aquella donde nos exponemos a la presencia del Señor. Es en lo privado, es cierto, pero es donde nosotros mismos como tales nos exponemos a la presencia del Señor para ser limpiados, transformados, purificados, para ser Amén. pesados prácticamente. Amén. 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 Gracias, pastora, por ese aporte. ¿Cuándo, cómo y por qué orar la oración transformadora? Es nuestro nuevo subtítulo y por lo menos vamos a hablar y a mostrar 4 ejemplos de cuándo, cómo y por qué orar la oración transformadora. Número 1, alguien con su Biblia que lo lea para todos, Salmo 51 del 7 al 12. Amén. Arranque. Amén, pastor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Sí, al 8. hasta el 12. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Este primer ejemplo es una oración transformadora y fue la que hizo el salmista David cuando después de haber pecado, aquel pecado de adulterio, de codicia, de asesinato, cuando aquel desorden en la vida del rey David sucedió, esta fue la oración que hizo después de haber pecado. Él se expone a la palabra de Dios. Bueno, recuerden que hasta un profeta de Dios lo confrontó, y luego que él se ve confrontado y se ve desenmascarado, entonces él fue redarguido por Dios para ser renovado, pero también para ser transformado en su ser interior y volver a la integridad delante de Dios. Entonces, resumen de este ejemplo: ¿cuándo, cómo y por qué orar la oración transformadora? Número 1, después de haber pecado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos sumergirnos en lo privado, en la presencia de Dios, para buscar un genuino arrepentimiento y para permitir que Dios redarguya y nos renueve después de haber pecado. Así que sí o sí, el liderazgo debe de entender que necesita correr a la presencia de Dios, al altar de Dios, después de haber pecado, porque es el único lugar donde se es renovado y transformado. Pastora Jenny, ¿algo que agregar de este primer ejemplo? No, en ese salmo, como usted lo dijo y lo confirma la palabra, eh, esta oración la hizo David después de haber reconocido su pecado. Amén. Pero créame que no solo cuando uno ha pecado, mis amados, porque hay pecados que uno no los omite, no los tiene como pecado, porque uno mismo le cuesta a uno juzgarse en justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una oración que creo yo que deberíamos de estar haciendo constantemente en nuestras vidas, dándole lugar al Espíritu Santo. Claro, más aún cuando hemos fallado a Dios, pero es algo que tenemos que estar yendo a la presencia del Señor constantemente para ser purificados y transformados por Él. No solo el liderazgo, amados, todos, todos, porque esta oración es la que libera, porque es aquella oración que confía en el Padre, en la misericordia del Padre, y está rogando, está reconociendo el pecado, pero está rogando ser perdonado, ser limpiado. Amén. 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 Segundo Pastor. ejemplo, sí, Pastor Julio, adelante. Bien, yo pienso que la oración transformadora es aquella oración donde hay un arrepentimiento genuino, como decimos, ¿verdad? Es arrepentimiento que nos lleva a reconocer quiénes somos, que verdaderamente somos pecadores y que nos lleva a reconocer y a pedir y a clamar. En todo caso, a dejar que el Espíritu forme nuestra vida, porque estamos pidiendo transformación, como decía el salmista. Hazme diferente, dame un espíritu nuevo. Entonces, cuando está pidiendo eso, está pidiendo una transformación, una renovación constante. Sí, amén. Entonces, creo que eso es lo que debemos nosotros, buscar siempre que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros. Sí, sí, amén. Y si escudriñamos un poco más el párrafo bíblico que tenemos de ejemplo, eh, y mire las palabras que usa David en el altar de un genuino arrepentimiento, porque él estaba buscando volver a la integridad, a los caminos de integridad. Dice, purifícame con hisopo
Así es. Lávame y seré más blanco. Hazme oír gozo y alegría, porque se pierde eso en medio del pecado. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Verso 10, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo eso es lo que busca el arrepentimiento genuino en un altar que quiere ser transformada la persona, en un Amén. altar que está haciendo oración transformadora. Amén. Amén. Avanzamos con nuestro segundo ejemplo, Salmo 42, del 1 al 11. Alguien Amén. que por favor lo lea. Amén. Yo lo leo. Dele, adelante, hermano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Dios, sed de Dios, perdón, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios Amén. mío, mía, hasta el 11, ¿verdad? Hasta el 11, hasta el 11. Sí. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Este ya es otro escenario. Es la misma persona, el salmista, orando a Dios, una oración transformadora, pero aquí él no es una oración que tenga que ver con pecados, ni con pecados ocultos, ni ese tipo de situaciones. Algunos comentaristas llaman a este salmo la oración honesta de un creyente desanimado. Y ese es nuestro segundo punto de cuándo, cómo y por qué orar la oración transformadora. Cuando estás desanimado. Entonces, número uno, dijimos, después de haber pecado. Número dos, bueno, en ese mismo punto, después de haber pecado, o incluso examinarse para aquellos pecados, aquellas cosas que no son ocultas, ¿verdad? Pero número dos, cuando te sientes desanimado. Esta oración fue hecha en tiempo de profunda necesidad. La imagen inicial de esta oración, que comienza mencionando en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esa es la imagen inicial de esta oración y es poderosa porque refleja o es la figura de un ciervo que sufría de sed. Quizás la sed provenía de una sequía o de una persecución acalorada, no importa por cuál de las dos razones,
El siervo que se menciona en esta figura anhela y necesita agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Cuando nos desanimamos, mis hermanos, esos impactos vienen a pegar muchas en nuestra mente, en nuestra alma. Cuando nos desanimamos, no tenemos fuerza, no tenemos el gozo para seguir adelante. Y si ustedes escudriñan este salmo, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios nuevamente? Mis lágrimas son el pan de cada día y de cada noche. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Todo eso habla de un desánimo. Yo he tenido liderazgo que está aquí presente. Algunos les ha sucedido, otros no están conectados hoy, es una lástima. Pero he tenido liderazgo que me ha dicho, pastor, es que ya no siento la presencia de Dios. Es que me paro ahí en el grupo, pero siento que estoy seco. Bueno, necesita oración transformadora para limpieza, para purificación de su alma. Amén. Y no hay otra manera de salir de esa sequía, de ese desánimo, de suplir esa profunda necesidad de Dios, si no te vuelves como un siervo eh, que necesita y que anhela esa agua de vida, que es Cristo Jesús, que es su espíritu fluyendo en nuestro interior y generando ríos de agua viva, pero eso solo sucede en la presencia de Dios. Pastora Jenny, si vas a adicionar algo. No, no. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien más quiere adicionar algo, comentar algo? Eh, ¿Alguna experiencia de alguna sequía pronta, algún testimonio breve que quieran adicionar? Todo bien hasta ahorita. Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Adelante, Bendiciones, Pastor bendiciones. Johnny. Sí. Mil disculpas que quería encender la computadora aquí, pero no sé, pasó algo ahí de actualización, entonces estoy aquí en el celular de mi esposa. El mío está casi muerto. Bueno, ¿verdad? Eso acerca de la oración transformadora, yo creo que, bueno, todos en algún momento, yo pues he tenido esos momentos, ¿verdad? De sequía, de que el Señor transforme y cambie algo en mí, ¿verdad? Lo bueno es que como el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, creo que en esos momentos es cuando el Espíritu, nosotros como seres humanos nos sentimos súper mal, caídos, ¿verdad? Estamos un poquito secos, ¿verdad? La sequedad que dice el salmista aquí. Pero cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando hacemos esta oración, Dios pues transforma. A veces en los momentos de mayor necesidad es cuando el Señor nos muestra, cuando le buscamos, cuando oramos, bueno, como aquí dice, la oración honesta de un creyente desanimado. A veces no tenemos fuerzas para querer hacer algo, ¿verdad? A veces tal vez fuerzas ni para querer ir a la iglesia, a congregarse o a un evento, pero creo que es donde Dios nos pide que sí lo hagamos, o sea, que sí lo hagamos, porque ahí Dios va a hacer algo, ¿verdad? Por nosotros. Y así como dice, va, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Podemos pensar que no necesitamos a veces de Dios, pero realmente sí necesitamos buscar de Dios, congregarnos, su palabra y orar, hablar con Dios. En esos momentos difíciles es cuando más necesitamos, ¿verdad? Entonces sí, lo he experimentado y gracias a Dios, Dios me ha refrescado, Dios me ha transformado, Dios me ha dado ese aliento otra vez para seguir adelante y seguir buscándolo. Amén. Amén. Y para concluir este segundo, cuándo, cómo y por qué de la oración transformadora, necesitamos liderazgo de Casa Icle, ser intencionales en los momentos de profunda necesidad, en los momentos de desánimo. No hay otra manera de recuperar la vitalidad espiritual que forzándonos, que
que anhelando y que intencionalmente necesitamos buscar en el altar de Dios tiempos privados y tiempos personales para encontrar esa agua que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Así que no hay otra forma, no hay otro camino para recuperar vitalidad espiritual. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me levanta su mano? Solo Amén. bate su mano ahí, ¿verdad? Ok. Número 3. ¿Cuándo, cómo, por qué orar la oración transformadora? Número 3, Éxodo 33, Éxodo 34, del 33 al 35. ¿Quién lo lee? Amén. Hola, hola. Adelante. Listo. Dice así, Moisés usaba un velo para hablar con el pueblo. Al entrar delante de la presencia de Dios se descubría. Esta es una aplicación importante para nosotros. Pero importante para nosotros nos habla de descubrirnos con No, sinceridad delante de Dios. Perdona, o sea, necesito que lean la cita bíblica primero, Éxodo 34, del 33 al 35. Aquí. Sí, necesitamos Ok, la base listo, bíblica listo. primero. Perdón. Está bien. Éxodo 34, 33 al 35. Amén. Dice así, entonces, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se descubrió el rostro con un velo, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Hasta el 35. El 35, que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Amén. Hay una dinámica aquí en la vida de Moisés que queremos nosotros tomar, hacer y aplicarla a la oración transformadora. Dice que Moisés usaba un velo para hablar con el pueblo. Cuando Moisés salía de la presencia de Dios, él salía impregnado de la presencia de Dios, él salía con un brillo incluso, tanto así que el pueblo no lo lograba ver y Moisés iluminaba tanto el resplandor de Dios en su propia vida que para hablar con el pueblo se ponía un velo para hablar con el pueblo. Pero cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, dice que ese velo ya no era necesario, se descubría Moisés. Y entonces esa es la aplicación que queremos retomar nosotros acerca de la oración transformadora. Cuando vamos a la presencia de Dios, necesitamos descubrirnos con sinceridad delante de Dios para ser transformados. Esa es la aplicación para nosotros. Y es nuestro tercer punto. ¿Cuándo, cómo y por qué? Orar la oración transformadora. Yo necesito, para hacer la oración transformadora, yo necesito sinceridad delante de Dios para ser transformado. Pero si yo llego a medias, contándole a Dios verdades a medias, ocultándole parte de los sentimientos de mi corazón, de mi alma, ahí no hay verdad, ahí no hay sinceridad. Las verdades a medias no son verdades, pues. Entonces, esa es la aplicación para nosotros. Entonces, llevamos 3 del cuándo, cómo y por qué. Número 1, después de haber pecado o incluso para examinarnos, como dijo la pastora Jenny, de aquellas cosas ocultas. Número 2, en el desánimo, en el tiempo de profunda necesidad. Y número 3, se necesita sinceridad delante de Dios para ser transformados. Y número 4, cada discípulo de Cristo
necesitamos sí o sí acceso intencional a la presencia de Dios para intimidar con el Espíritu Santo y ser renovados y no caer en esos lapsos de conformismos. Necesitamos acceso intencional. Así que por favor anote eso ahí. Oración transformadora necesita acceso intencional a la presencia de Dios. Y tenemos dos citas bíblicas. La primera pues está ahí en el material, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y igual, nuestra segunda cita bíblica es Romanos 12 del 1 al 2. Veamos qué dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, sí o sí necesitamos presentar, hacer sacrificio, en otras palabras, acceso intencional a la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, ahí hemos cubierto los 4 puntos de cuándo, cómo y por qué orar la oración transformadora. Desde luego, deben de haber resultados visibles, como dijo Jesús. Tu Padre que has estado en lo privado, que has estado en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado, va a gestar en ti y se van a ver en ti resultados públicos. Y de esos resultados son los que queremos hablar en Isaías 57:15. Queremos aplicarlos a estos resultados públicos, a estos resultados que se gestan después de un tiempo de oración transformadora, que debe ser, como dijo la pastora Jenny, constantemente, tiempos constantes. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué pasa en la oración transformadora? Hay quebrantamiento de espíritu. Eres quebrantado. En la oración transformadora uno llega como una vasija, se pone en la mesa del alfarero, haz conmigo como tú quieras, entonces, ¡pum!, te quiebra el Señor en su presencia, pero te quiebra para formar en ti esas áreas débiles van a ser fortalecidas, esas áreas débiles van a ser restauradas, renovadas en la presencia de Dios. Y ese es uno de los resultados que está diciendo Dios. Yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. En la oración transformadora, Dios hace vivir, Dios revive las fuerzas en ti, Dios revive el espíritu del humilde que está ahí en la presencia de Dios. Y segundo, para vivificar el corazón de los quebrantados. En la oración transformadora, entonces recibes vitalidad espiritual, recibes fuerzas nuevas y renovadas. Dice literalmente el versículo, Dios vivifica el corazón de los quebrantados. Pero queremos esos resultados, necesitamos subirnos a la mesa del quebranto, a la mesa del alfarero. Amén. Resultados, entonces, Dios transforma a sus hijos para habitar con ellos. Dios restaura el espíritu destrozado del humilde. Y Dios reaviva el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Y la transformación, otro resultado es que la transformación personal
que cada uno de nosotros experimenta en la presencia de Dios, esa transformación personal nos permite guiar a otros hacia Dios. Es cuando nosotros decimos, mira, yo ya, como testificaba el pastor Julio hace poco, o como testificaba el pastor Jonathan, sí, yo he tenido baches, sí, yo he tenido sequías, pero Dios me ha vivificado en su presencia, pero yo he conseguido esa agua de vida en su presencia. Entonces puedo guiar a otros a través de mis testimonios o de mis experiencias hacia Dios. Y es lo que también el salmista David oraba ahí en el Salmo 51:13, después que él mismo fue renovado, después que él pecó, que encontró su arrepentimiento, que encontró la renovación, que fue transformado en la presencia de Dios. Entonces él mismo dice, ahora yo puedo guiar a otros, porque yo ya pasé este camino. Amén. Así que queremos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios geste resultados en cada uno de nosotros. Y la única manera de que esos resultados sean gestados es entrando a lo íntimo, entrando a lo privado en la presencia de Dios. Amén. Que el Señor añada paz, que el Señor añada gracia, que el Señor añada valor y que esta palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros, amados discípulos, amado liderazgo de Casa Icle. Alguien que tenga alguna participación, que quiera agregar de estos resultados o algún comentario final de este tema de la oración transformadora. Amén. Me gusta ahí los resultados, pastor, porque me gusta más que todo el último resultado que dice que la transformación personal permite guiar a otros hacia Dios. Entonces, eso es lo que debe de motivarnos a buscar esa transformación delante de Dios para ser los instrumentos útiles que Dios quiere que seamos nosotros aquí en la tierra. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera adicionar algo? Si Pastor, no, pues sí. Adelante, solo Pastor. Bueno, solo una pregunta, ¿verdad? Sería, va, con respecto a estos últimos los resultados acerca de Isaías 57:15, lo relaciono con el Sermón del Monte en el versículo 3 de Mateo 5, ¿verdad? La consulta es si se relaciona con eso, porque dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Sí, ¿Verdad? Si se asimila, es decir, tener esa necesidad profunda del Señor, saber que necesitamos del Señor, si eso nos hace pobres de espíritu, en el buen sentido. No sé sí, amén. No, si se sí. acopla. Hay una relación ahí, porque el pobre de espíritu es el que reconoce, y para reconocerse necesita humildad en la presencia de Dios. Un altivo no va a la presencia de Dios porque no lo necesita. Ejemplo, Satanás. Su altivez hizo más bien que fuera desechado de la presencia de Dios. Entonces, dice, Dios habita con los humildes, con el quebrantado de espíritu, con el que reconoce que está necesitado en su espíritu. Entonces, ahí hay una actitud para hacer oración transformadora y para que esos resultados Dios los pueda gestar en nosotros. Es el mismo ejemplo del siervo, ¿verdad? El siervo estaba necesitado de agua. Él sabía que no iba a tener resultados si no encontraba esas aguas de vida. Y sí, esa es la relación. Adelante, pastora Jenny. A mí me gusta el resultado número 1, que la oración transformadora es para que el Señor nos transforme y Él viene a habitar con nosotros. Es impresionante el deseo del corazón del Señor por tener esa intimidad y habitar en nosotros. Miren, amados, a veces la gente peca y cree que todavía el Espíritu Santo está con ellos, porque ellos siguen hablando en lenguas, porque ellos cantan y la adoración se transforma,
porque oran y el enfermo se sana, pero ninguna de esas cosas quiere decir que la presencia del Señor esté habitando en ti. Esos solo son los dones y que son irrevocables y que Dios te los dio. Pero lo que determina que Dios está habitando en ti es tu carácter, el carácter de Cristo en ti, mejor dicho. Entonces, Saúl no se dio cuenta a qué horas había perdido el Espíritu de Dios. Sansón, Amados, Sansón también, pastor. Sansón, es necesario que entendamos que Él no quiere refugios de nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Y que hay lugares, amados, que a los que nosotros vamos, que el Espíritu de Dios no entra. Que hay conversaciones, amados, que nosotros tenemos, donde el Espíritu Santo no puede estar. O sea, tenemos que continuamente estar buscando porque Él desea habitar en nosotros. Donde haya un corazón sencillo y humilde para vivificar ese corazón, para darle vida a ese corazón. Así es que a mí me gusta el resultado número 1. Amén. Amén. Bien, si alguien tiene algún comentario, alguna última aportación, si no, pues pastora, si tú nos despides entonces en palabras de oración, ¿verdad? Sí, la próxima intervención que tengamos de Zoom vamos a poner a hablar a todos los que no hablaron. No hay problema, yo me voy a encargar de eso. Amén. Lo vamos a dejar grabado para que no se nos olvide. Vamos a darle gracias al Señor porque ha sido un día de una jornada larga para muchos de ustedes, pero más sin embargo, como dice la palabra del Señor, muchos de ustedes se han ceñido, se han tomado sus últimas fuerzas para poder escuchar esta palabra y edificar sus vidas. Pero el que hace esto, dice la palabra del Señor, que aquel que sirve en su día de jornada, pero llegan a la casa y aún obedece a su amo cuando le dice, ven y prepárame. Ese es el que se sienta con él a la mesa. Así es que esas mejores fuerzas que has dejado, el Señor te las va a recompensar porque eres tú el que está ahora sentado a la mesa de tu Señor. Todos luchamos dentro de nosotros, amados, con una María y una Marta interna. Es fácil poderse afanar, es fácil buscar hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no estar con Dios. Y también tenemos la parte de María, que intencionalmente a veces quiere buscar de Dios. Oro en esta hora que el Espíritu Santo ponga ese nivel y ese equilibrio de Dios en nuestras Vamos vidas. todos. Que tengamos esos espíritus afables y apacibles, pastoreables, de los cuales Él pueda hacer una obra perfecta en nosotros. Oro que el fuego del Espíritu de Dios mantenga sus lámparas encendidas y que no haya en tu día a día nada que quite la mirada de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que las llamas de nuestro interior ardan, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu vida. Oro, oh Dios, que todo espíritu dormido sea despertado. Oro que todo entendimiento entenebrecido sea clarificado. Oro que tu palabra, que es poderosa, viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Oh Dios de la gloria, que esta palabra sea rema y en el momento, oh Dios, de nuestra necesidad, sea propicia para echar mano. Padre, oramos en el nombre de Jesús para culminar esta semana, oh Dios. Oramos, Padre, porque mañana tendremos día de ayuno para seguir ganando a aquellos que tú, oh Dios, has propuesto. Venimos delante de ti quitando, Señor, todo tropiezo en aquellas personas que hemos invitado. Quitando, Señor, todo aquello que estorba
debilitando toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, este es el día que hizo Jehová y el Espíritu de Jehová está sobre nosotros para anunciar buenas nuevas. Por cada persona que mis hermanos tienen invitados, oramos en esta hora, declarando, oh Dios, que hay muchos que aún deben de saber. Oramos, oh Dios, por toda la preparación de ese día, por quien va a llevar tu palabra para que sea, Señor, llena de autoridad, de poder y liberación. Gracias por Iglesia Icle, Señor. Gracias porque hay gente, oh Dios, deseosa de servirte. Hay personas buscando tu presencia y eso es lo que tú estás buscando hoy. Bendecimos Tierra Icle, bendecimos las familias que sirven, bendecimos los corderos de la casa, bendecimos los que ofrendan, bendecimos los que mantienen sus diezmos, bendecimos Casa Icle. Estas palabras son las que Dios dio a Moisés para bendecir al pueblo. Tienen un tan poder tan grande que era repetido por todos esos judíos y yo quiero repetirlo para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que estas palabras de vida desde el trono de lo alto bendiga cada familia, cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén.